Subversiva.cl. No, tata, subversiva.fm. No, tata, subversiva.fm, no .cl, .fm, hasta ahora con más Quilpué Opina a través de esta emisora, que es la emisora que se ha transformado en la oficial de la Ciudad del Sol y también del distrito o la provincia de Marga. Dentro de la misma línea de ir conociendo las propuestas diferentes en este amplio espectro de posibilidades, ¿no es cierto? Nos acompaña un connotado y renombrado ambientalista, defensor de los derechos del agua del río Petorca, del río de Oligua, ¿no es cierto? El río Longotoma, por las provincias de Petorca, por supuesto, y las comunas también del sector de Papudo, del sector de La Ligua. Tú has dado una lucha muy fuerte. Bueno, sin más preámbulos, presentamos al candidato a diputado por el Partido Igualdad en el espectro del Frente Amplio, ¿no es cierto?, Luis Soto Pérez. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que yo soy una persona de la provincia de Petorca, vivo en la provincia de Petorca y es grato que te inviten a Quilpué. Quilpué, ¿cómo yo me reúno con Quilpué? Yo me reúno con Quilpué habiendo vivido durante muchos años, hasta el año 1973, en el paradero 30 de Quilpué, en el Troncal. ¿Ya? Y de ahí, bueno, las consecuencias. Era partidario en esos entonces del gobierno de Allende, que hoy día se cumplen 47 años de su elección como presidente democrático de Chile. Y de ahí ya la cosa cambió y volví nuevamente por ahí por los años 90 y algo a la casa ahí en el paradero 30. Hoy día mi familia materna está toda aquí en Quilpué, Belloto, Quilpué. ¿Tú naciste acá en Quilpué? No, yo soy porteño, nací en aquellos entonces, no soy tan viejo, pero en aquellos entonces se nacía en las casas, y yo nací en la segunda compañía de bomberos de Valparaíso, que hoy día no existe, donde estaba, que era cerca de la Plaza Aníbal Pinto, hoy día está en la Plaza Sotomayor. Luis, nosotros hace 4 años estuvimos en el debate de la lucha justamente por el agua, y en ese tiempo representabas, tengo entendido, el Partido Humanista. Correcto, era independiente e iba por el Partido Humanista en la medida que el Partido Humanista no nos colocó condiciones ninguna para poder decir lo que nosotros pensábamos y lo que nosotros queríamos decir. Y tú, como ambientalista, ya en ese tiempo marcabas un acento bastante importante en las denuncias y en la lucha por la defensa del agua. Y denunciaste justamente la usurpación del vital elemento en la zona tuya, ¿no es cierto?, de productores, ¿no es cierto?, de paltas, ¿no es cierto?, y también gente que empezó a extraer en forma ilegalmente el agua de la cuenca del río Ligua, ¿no es cierto? Eso es efectivo. Nosotros creamos, mira, es para que la gente entienda lo que significa el tema del agua. Primero, el agua es vida. Nosotros como seres humanos estamos constituidos en un 75-80% de agua. Esa es nuestra composición. A nosotros nos puede faltar absolutamente todo, menos el agua. O sea, nosotros si no bebemos agua durante 7 días, nosotros nos morimos. Tan simple como eso. Entonces, para nosotros el agua era fundamental y teníamos problemas porque se estaba produciendo una escasez muy importante de agua. Nosotros no hablamos de sequía, porque cuando hay sequía nadie tiene agua. Y en este caso, la gran industria agrícola sí tenía agua. Entonces a nosotros nos parecía raro que la gran industria agrícola tuviese agua y la agricultura familiar campesina fuese muriendo lentamente. Por lo tanto, inicialmente creamos una organización que le llamamos Coordinadora de Defensa de los Ríos Ligua Petorca, ¿ya? Para tratar de entender qué estaba pasando, y a contar de eso nos dimos cuenta de que la situación era mucho más compleja. Por lo tanto, creamos una organización que se llamó Movimiento de Defensa por el Acceso
al agua, la tierra y la protección del medio ambiente. Organización que se planteó 3 cosas fundamentales. Lo primero fue la visibilización de un conflicto. ¿Por qué? Porque la provincia de Petorca, toda la gente de la provincia de Marga Marga sabe que está al otro lado del túnel del Melón y por lo tanto es muy difícil tener noticias. Si de Santiago nosotros tenemos una centralidad, en la provincia en la región de Valparaíso también existe la centralidad. Por lo tanto, nosotros decimos la provincia de Petorca es la última chupadita del mate de allá, qué sé yo. Por lo tanto, necesitábamos visibilizar un conflicto y los usurpadores de agua que en aquel entonces existían, como el exdiputado don Eduardo Cerda, y también otros connotados políticos del primer gobierno de la presidenta Bachelet. De la misma colectividad de él. De la misma colectividad del señor Eduardo Cerda, estaban usurpando agua. Pero así como él, habían otros, Ignacio Álamo, que sigue en la misma situación, el señor Yuneman, y hay otros más que están hoy día haciendo trampas judiciales, entre comillas, con el tema de los derechos de agua. Una consulta por lo tanto, te hago, sí. esta realidad de tener que usurpar el agua, hoy en día se va a ver de alguna forma revertida. ¿Tú piensas con la construcción ya, que estaría ya en una fase de llenado del nuevo embalse que hay, que se está construyendo, ya se terminó de construir allá en el sector? No hay embalses todavía en el sector. No hay ningún embalse que vaya a regar las cuencas del río Ligüe Petorca. Absolutamente ninguno. Recién se han aprobado los preproyectos de ese embalse y por lo tanto la construcción de ese embalse se comenzaría el año 2018. De Chacrilla, ¿no? El embalse de Chacrilla está al otro lado. ¿Ya? Está en la cuenca del río Aconcagua. Este de Punta del Viento. Ese es de Punta del Viento. ¿Ya? Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Cuando nosotros nos planteamos la creación de nuestra organización y además la defensa del tema del agua, lo primero, como te decía yo, era la visibilización del conflicto, pero nosotros decíamos que donde se tenía que producir el cambio al código de agua, porque en definitiva, ¿qué es lo que hace de que la agricultura familiar campesina no tenga agua? Es un código. Donde se tenía que producir ese cambio era en el Parlamento. Por lo tanto, sí. Te interrumpo brevemente. Sí. Nos está entrando otra llamada que nos estaba recién avisando en la señal del WhatsApp que teníamos mientras ahí nuestro director busca la pregunta. Por favor, sigue con el tema que estaba exponiendo. Entonces, nosotros decíamos, ¿dónde se va a dar la discusión para la modificación del Código de Agua? Nosotros decíamos en el Parlamento. Y por lo tanto necesitábamos parlamentarizar una discusión que era necesaria. ¿Por qué? Porque es un Código de Agua que se formuló el año 1981, como todas las cosas que se formularon en aquellos entonces. 79, 81, tiene que ver con la negociación, o mejor dicho, con hacer que la salud sea un negocio, hacer que la educación sea negocio, hacer que todos los recursos naturales sean negocio. Y cuando en definitiva son recursos que nos pertenecen a todos nosotros y por lo tanto nosotros decimos necesitamos recuperar lo nuestro. Ahora, fuimos al Congreso de la Nación, en muchas oportunidades a la Comisión de Derechos Humanos. Ahí está entrando el llamado. Vamos al llamado. Sí, por supuesto. Hola, buenas tardes, mi nombre es Ámbar. Mi pregunta es para don Luis Soto. ¿Cuál es su plan de trabajo, su proyección para la comuna? ¿Cuál es el plan de trabajo para la comuna? No, está bien. Yo entiendo que me está preguntando que cuál es el plan de trabajo y la proyección que tengo para la comuna. Ahora, hay una cosa que es concreta. Cualquier diputado que pueda prometer cosas para la comuna está mintiendo. Porque en definitiva lo que tiene que hacer un diputado es legislar. Y legisla para el país, además de fiscalizar. Entonces yo no puedo prometer cosas, decirle, no, le voy a arreglar el pavimento allá, voy a ir a la población tanto y voy a colocar alcantarillado, me la voy a jugar. No, lo que sí puede hacer un diputado es gestionar eso. Claro. Pero eso no va a depender única y exclusivamente del diputado. El diputado no puede, bajo ninguna circunstancia, prometer realizar obras. ¿Por qué? Porque el diputado no está para eso. El diputado está para legislar y para fiscalizar. Lo que sí puede hacer es tener los contactos suficientes con los CORE, que son en definitiva la gente de los consejeros regionales, son los que van a
poder destinar recursos para poder arreglar calles, para poder hacer alcantarillado, que es una cosa que no solamente yo me imagino que afecta a la ciudad de Quilpué, sino que afecta a muchas ciudades. Pero sin duda que es importante la labor que ustedes como parlamentarios pudiesen realizar y gestionar frente a los ministerios, a los CERIM, para que las obras se desarrollen y se le den prioridad, porque plata para todo tipo de obras no hay. Hay que dar prioridad a ciertos financiamientos. Exactamente. Pero en términos de lo que era la pregunta, esa era. Ahora, volviendo Luis, pero atrás, pero direccionando un poco a esa misma pregunta, ¿cuáles son las fortalezas que tú adviertes en el Valle de Petorca y en la región completa? Porque recordemos que tú, como diputado, vas a representar no solamente a la zona donde tú te desenvuelves, sino que tú serías electo como diputado de la quinta región cordillera, distrito 6, correcto, que era el distrito que tenían los senadores hasta antes que se dictara la nueva ley. Hasta antes que se dictara la Son nueva 24 comunas, que no es menor. 26 comunas. 26 comunas, y tenemos también la particularidad, claro, se nos olvidaba Quintero Puchuncaví. Y tenemos como particularidad, ¿no es cierto?, de que tienen realidades totalmente distintas. Fíjate que en términos de las realidades distintas, yo no estaría tan de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque yo he estado en reuniones del Servicio de Salud de Quintero, por ejemplo. Y ahí la realidad es exactamente la misma que existe, yo diría que en la mayoría de los hospitales. Entonces, el tema de la salud es un tema. Es un tema estructural Es un tema estructural. Lo que pasa es que los temas estructurales del país son lo fundamental. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo, que siempre lo pongo, porque en definitiva son cosas que a uno lo conmueven y le chocan. No es posible, digo yo, que los abuelos nuestros, cuando termine la feria, vayan a recoger fruta que los comerciantes botan. Y con eso ellos puedan vivir en la semana cuando ganan 85.000 pesos. No es posible eso. Por lo tanto, ahí hay un problema estructural, sí hay un problema estructural, que tiene que ver fundamentalmente con las jubilaciones y con la AFP, sí tiene que ver fundamentalmente con las jubilaciones y la AFP. Ahí hay un tema estructural. ¿Es un tema estructural la salud? Sí, es un tema estructural la salud. ¿Es un tema estructural la educación? Es un tema estructural la educación, porque hoy día sigue siendo un negocio. Y es un negocio que tiene que ver con muchas lucas, con mucha plata. Entonces, no lo quieren perder, no, bajo ninguna circunstancia lo quieren perder. Nosotros decimos la educación, la salud, tienen que ser, sobre todo la salud para nuestros abuelos. No podemos permitir que a nuestros abuelos se les siga tratando de la forma que se les trata en los hospitales. Tenemos que ser capaces de dar una vuelta a eso y tener una salud que nos haga sentir dignos. Nosotros cada día que nos levantamos en la mañana, prendemos un fósforo y con eso estamos pagando el 19% al Estado. ¿Para qué? Para que cuando nosotros lo necesitamos, el Estado nos devuelva en seguridad social que hoy día no tenemos. Háblanos un poquito de igualdad. Este partido nuevo que forma parte de este paraguas. Yo en realidad no, ¿cómo se llama? No te voy a hablar mucho de igualdad. Yo te prefiero hablar de la agricultura familiar campesina. ¿Ya? Agricultura familiar campesina que hoy día está muriendo. ¿Y está muriendo por qué? Porque nuevamente un tema estructural. La agricultura familiar campesina inicialmente en la provincia de donde yo vengo, y discúlpenme los auditores que yo les hable de la provincia, pero es allá donde yo vivo, es allá donde yo trabajo. Nosotros incorporamos en la provincia un cultivo. Ese cultivo es la quinoa. ¿Por qué? Porque no teníamos agua para cultivar. Y la quinoa es un cultivo noble que nos permite sembrar y llegar a término sin necesidad de regar. Por lo tanto, incorporamos ese cultivo. Hoy día tenemos una cooperativa donde hay 44 socios, hay 15 socios que están esperando ingresar a esta cooperativa, pero vemos con preocupación cómo el Estado y toda su política hace que un pequeño agricultor lo convierte en empresario. Y no somos empresarios. Los agricultores en este país no somos empresarios, somos agricultores. Lo que nosotros sabemos hacer es producir alimento. Por lo tanto, cuando nos dicen ustedes son empresarios y son emprendedores, sí, podemos ser emprendedores, pero no somos empresarios. No sé si tú me entiendes la diferencia. ¿Por qué? Porque el Estado de Chile dice que la persona que se coloca,
que le llaman entre comillas los coleros, al final de la feria, con una cantidad de ropa usada, son empresarios y son emprendedores, porque quieren tener una vida mejor. O sea, ¿cómo nosotros nos vamos engañando en términos culturales y hacemos que nos traguemos una cultura que en definitiva no es nuestra? Porque no somos empresarios, somos trabajadores. Hoy día no somos trabajadores tampoco. Claro, y que están llamados a crecer a través del cooperativismo, ¿no? Nosotros sí, nosotros queremos darle una perspectiva diferente. Porque también hay que mostrarse fuerte ante los grandes, Nosotros queremos darle una perspectiva diferente. Nosotros hemos actuado en función de juntarnos. ¿Por qué? Porque la quinoa es un cultivo social donde hemos rescatado la minga, donde hemos rescatado una serie de cosas interesantes en función, por ejemplo, la palabra solidaridad. La palabra solidaridad pertenece a Mario Kreuzberger, don Francisco, y él habla de solidaridad, pero en términos prácticos, nosotros la estamos llevando adelante cuando decimos hay que cosechar en tal campo y vamos los 40 a cosechar a ese campo, hay que sembrar en tal campo y vamos todos a sembrar ese campo. Entonces, lo que uno se demora 2 días en sembrar, entre los 40, entre los 20 que llegamos, nos demoramos un par de horas y tenemos todo el campo sembrado, todo listo, y cuando tenemos que cosechar hacemos lo mismo. Entonces, ahí sí se manifiesta la solidaridad. Te comento una experiencia respecto a la quinoa. Autoridades del Ministerio de Educación, junto con la autoridad provincial, desarrollaron un proyecto con alumnos del Liceo Técnico Profesional Mannheim, de acá de Quilpué, de Canal Chacao, y ellos desarrollaron un invento para los productores de la cooperativa, digamos, de los productores de quinoa de allá, de tu zona. ¿Tú estás al respecto? ¿Conoces un poco esa experiencia? Sí, bueno, yo vine... ¿Por qué no nos cuentas? Ya, mira, lo que pasa es lo siguiente, nosotros buscamos trabajar en términos asociativos con diferentes organismos, y nace Diego Peso, que es un ingeniero de la Universidad de Santa María, que dice: yo estoy en condiciones de hacerles a ustedes el molino para hacer harina de quinoa. Entonces nosotros dijimos, ya nos haces el molino. Nosotros postulamos a un proyecto, Cercotec nos dio el proyecto y él comenzó a hacer el molino. ¿Dónde hago el molino? Y ahí se hizo en la escuela industrial Mannheim. Claro. Nosotros vinimos a recibirlo, estuvimos con las autoridades. ¿Por qué? Porque se produce eso que ya los niños no van a hacer más rejas para los jardines, sino que van a tener... O sea, ¿se pueden hacer otras cosas? Sí. El profe les enseñó a soldar con otra soldadura, les enseñó a soldar acero inoxidable. O sea, hubo todo un intercambio entre el profesor que enseñó algo diferente a los alumnos y nuevas tecnologías, y cómo ese liceo a nosotros nos entrega una herramienta que nos va a servir para producir harina. ¿Por qué? Porque además nosotros decimos, lo fundamental para nosotros es que en la agricultura nosotros le entreguemos valor agregado a nuestro producto. Por lo tanto, vamos a tener dentro de un muy breve plazo, porque estamos en toda la tramitación del galpón que tenemos que tener, vamos a tener en muy breve plazo harina para poder venderle a la gente. Ahora, ¿cómo nosotros vendemos? Nosotros no vendemos a través del supermercado. Nosotros vendemos todo a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, la plata se tiene que quedar, la ganancia se tiene que quedar con el campesino, con el que produce la tierra, con el que trabaja. Con él se tiene que quedar la ganancia. No con los comerciantes, no con los grandes supermercados. Por eso que nosotros vendimos la quinoa, la vendimos mucho más barata. Pero esos son trabajos concretos que nosotros realizamos allá en función de salvar la agricultura familiar campesina. En la medida de que en el futuro los dulces de la Ligua van a poder tener harina de quinoa, vamos a tener dulces mucho más saludables. ¿Por qué? Porque la quinoa es el alimento de la salud, el alimento del futuro. En eso estamos trabajando, así que fuertemente. Hemos tenido el agrado, señores auditores, de conocer no un emprendedor, sino que a un agricultor con visión de futuro, que quiere ser diputado, que defiende el agua y los derechos de la gente que trabaja la tierra. Mira, no solamente el agua, no, sino hay muchas cosas en nuestra provincia. Son provincias que, como les decía a los auditores, están al otro lado del túnel del Melón. Yo conozco la realidad de Putaendo, que hoy día les quieren instalar en las nacientes de las cuencas de los ríos, les van a instalar una gran minera. En nuestro territorio quisieron instalar una termoeléctrica, la cual rechazamos, y afortunadamente pudimos ganar esa batalla, pero
tenemos un problema en nuestra ciudad, que es la ciudad de La Ligua. Tenemos un problema que el Limache con unos eléctrica, olores a pavo que tú no te puedes. El guano de pavo es pestilente. Hicimos una consulta ciudadana, todavía no tenemos los resultados de este fin de semana de la consulta ciudadana, pero los vamos a tener y con eso vamos a exigir a las autoridades que en definitiva... ¿Por qué? Porque se puede producir sin producir olores desagradables y gases desagradables. Se puede producir. Entonces lo único que esperamos es que desarrollemos este país, pero de forma sustentable. Y te proponemos que podamos desarrollar estos temas y otros en una nueva invitación y en una nueva asistencia a nuestro programa Quilpué Opina a través de subversiva.fm. Agradecemos a don Luis Muñoz Pérez. Luis Soto Pérez. Luis Soto Pérez, eso. Luis Soto Pérez. Te estaba confundiendo con el concejal de Valparaíso, que no es Luis Soto, pero tú eres Pérez. Sí. Luis Soto Pérez, del partido Igualdad, que representa al Frente Amplio por este Distrito 6, Quinta Región Cordillera. Luis, gracias por la asistencia. Muchas gracias por la invitación y espero verlos en una próxima oportunidad porque hay temas por hablar. Y a ustedes, gracias por la sintonía. Será hasta siempre. Muy buenas tardes.